En el mundo prejuicioso y turbulento de la familia del Sr. Huang, donde los hermanos James y Jung, directores ejecutivos de la empresa, luchan a diario por proteger su amor por dos madres solteras, Li Tudiep y Li Tieuca. En otro rincón oculto, comienza una dura historia de resurrección. Esta es la historia de John. Al salir de la oscura prisión, John parecía haberlo perdido todo. Sus errores del pasado lo habían convertido en un marginado social. Pero en su momento de mayor desesperación, la sagrada amistad de James, la compasión de Li Tudiep y el apoyo del director ejecutivo Jung encendieron un rayo de esperanza para John. El canal de YouTube, Reconstruyendo con John, se lanzó oficialmente como una declaración de guerra contra el destino. Desde los primeros videos, el mundo de las redes sociales estalló. Gracias a la enorme influencia del canal de Li Ziyi, los primeros 2 o 3 videos de John fueron altamente recomendados por el algoritmo, lo que les valió un número de visualizaciones increíblemente alto. La gente vio a un John fuerte, luchando por reconstruir su vida junto a su devota esposa. Todos pensaban que la gloria le sonreía al hombre reformado. La crisis subterránea y el colapso del algoritmo. Pero el mundo del entretenimiento digital nunca ha sido un camino fácil hacia el éxito. La gloria llega rápido, pero la oscuridad se cierne con la misma rapidez. Cuando James y Li Ziyi tuvieron que dar un paso atrás para lidiar con conflictos familiares y enfrentar la feroz oposición del Sr. Huang, el canal, Reconstruyendo con John, comenzó a perder terreno. Sin la pareja estrella, las visualizaciones de John se desplomaron. La cruda realidad fue saliendo a la luz poco a poco. ¿Qué se esconde tras esos millones de visualizaciones iniciales? Algunas fuentes sugieren que, por un afecto excesivo hacia su amigo, James recurrió a trucos tecnológicos para impulsar la interacción y aumentar intencionalmente las visualizaciones de John. Sin embargo, el algoritmo de escaneo de la plataforma no se deja engañar fácilmente. El canal de John fue sospechoso de infringir los derechos de autor, lo que llevó a la página principal a reducir drásticamente la interacción y eliminar todas las recomendaciones. Además, los gustos de la audiencia son volubles. El tema del convicto rehabilitado perdió rápidamente su atractivo inicial. Además, la experiencia de John en la creación de contenido era aún muy limitada, y el guión carecía de la profundidad y madurez necesarias para mantener la audiencia como lo hizo Li Ziyi. Los ingresos no alcanzaban para cubrir los gastos, y la presión de llegar a fin de mes pesaba mucho sobre el hombre que acababa de reconstruir su vida. Hace 2 meses, Reconstruyendo con John se suspendió oficialmente. Los espectadores lamentaron que John y su esposa abandonaran su primer proyecto creativo para emprender un nuevo camino. Creencia en el verdadero renacimiento. El revés en Reconstruyendo con John fue un golpe doloroso, pero no pudo doblegar al hombre que una vez cruzó las puertas de la prisión. Porque junto a John, seguía estando un verdadero amigo en la vida real, James, interpretado por el director Bang Seo-kang. El fracaso es la madre del éxito. Esta vez, en lugar de usar trucos para aumentar artificialmente las visualizaciones, James decidió usar su experiencia, ganada con esfuerzo, y su consolidada habilidad como director para perfeccionar las habilidades de creación de contenido de John de la manera más auténtica en un canal completamente nuevo. Se están preparando discretamente para un regreso más legítimo, sistemático y sólido.
La vida de los pobres, aquellos de la clase más baja, como los estereotipa el Sr. Huang, nunca ha sido fácil. Pero son las luchas, las lágrimas reales, las que realmente conmueven al público. Esperemos con ilusión la próxima aventura de John y su esposa en el nuevo canal. Tras este duro revés, podrá John valerse por sí mismo para demostrarle al mundo y al Sr. Huang el valor de la redención. No olviden seguir y apoyar al mejor amigo de James en la vida real, Bang Seo-kang. Las emociones más auténticas y dramáticas están por venir.